Como ya desarrollamos en nuestra anterior videoproducción de los sistemas antibloqueo de frenos, estos sistemas se caracterizan por disponer de la luz testigo del antibloqueo. Pero veamos con más detalle la activación de esta luz testigo. Recordemos que las unidades de control realizan dos chequeos. Uno con el vehículo parado y otro con el vehículo en movimiento. Chequeos a vehículo parado. Cuando ponemos el contacto y arrancamos el vehículo, la unidad de control chequea las siguientes señales: el valor de la tensión de la batería, la continuidad de los captadores y de las electroválvulas, además de verificar la continuidad de los relés de las electroválvulas y de la bomba de retroalimentación. Si todas estas señales son correctas, cuando arrancamos el vehículo, la lámpara testigo se apaga, indicando que el chequeo a vehículo parado es satisfactorio. Si por el contrario se produce una anomalía en alguna de estas señales con el vehículo arrancado pero sin desplazamiento, la lámpara permanecerá encendida desactivándose el sistema, siendo esto así observado por el conductor. Si este efecto se produce, veamos el procedimiento a seguir hasta llegar a identificar la avería del sistema. Comprobación y diagnosis. Para estas verificaciones, tomaremos como ejemplo el esquema modelo que utilizamos en nuestra anterior videoproducción. Siguiendo con el orden anteriormente mencionado, empezaremos por la verificación de la alimentación. Recordemos la importancia de una correcta tensión de alimentación al sistema, ya que si esta es inferior a 9,5 voltios, este queda desactivado. Aunque el sistema trabajase con una tensión inferior, las electroválvulas no responderían con la rapidez necesaria y no podrían ser alimentadas con 1,9 amperios, que es la intensidad mínima para que pueda actuar la fase de mantenimiento de la presión. A la vez que sucedería lo mismo en la fase de disminución de la presión, ya que no se alcanzarían los 4,5 amperios necesarios para su activación. Por el contrario, cuando el vehículo es arrancado y la tensión de carga del alternador es excesiva, el sistema incorpora un relé de sobretensiones, derivando el exceso de tensión a través del diodo Zener. Por lo tanto, el sistema queda protegido tanto por excesos como por falta de tensión, evitando con ello daños internos que harían peligrar la vida de la unidad de control. Para estas verificaciones utilizaremos un voltímetro, el cual colocaremos del siguiente modo.
Con el vehículo arrancado, colocaremos las puntas entre las vías números 1 y 20 de la unidad de control. En ese instante, el valor de tensión reflejado por el voltímetro debe ser el de carga del alternador, no sobrepasando los 14,5 voltios, repitiéndose este valor entre el positivo de todas y cada una de las masas del sistema, como son las vías 34 y 10. Ya que la falta de masa de alguna de ellas desactiva el sistema, manteniendo encendida la luz testigo. Si por el contrario el estado de las masas es el correcto y por lo tanto la avería es causada por la falta de positivo de alimentación, deberemos verificar la actuación del relé de sobretensiones. Veamos con más detalle su comprobación. Con el contacto puesto, deberemos observar la tensión de batería entre las vías 86 y 31 o 31B del relé, activándose con ello el mismo y pasando la corriente del 30 al 30A hasta el 1 de la unidad de control. Si todas las señales al relé son correctas y realizamos un puente entre el 30A y el 30 del relé, y ahora sí está alimentada la unidad, el problema se encontraría en el propio relé que deberemos sustituir. Debemos tener en cuenta que no en todas las instalaciones de los sistemas antibloqueo se encuentra el diodo Zener en el relé. Puede ir montado en la centralita de relés o en una conexión aérea. Para su comprobación, con un polímetro en posición de diodos, conectaremos el positivo al borne 31 o 31B del relé y el negativo al 30A. El polímetro debe indicar el paso del diodo Zener. Al invertir las conexiones, infinito, indicando que su paso de trabajo es en un solo sentido. Siguiendo con el orden anterior, pasemos al análisis de los captadores. La verificación de la continuidad de los captadores es comprobar que ninguno de ellos esté cortado. Para esta verificación, la unidad de control manda un impulso de corriente por una vía a cada uno de los captadores, esperando recibir la misma señal por la segunda vía. Si esto se produce, reconoce que el captador no está cortado. Si por el contrario este efecto no se produce, interpreta que está cortado. Para ello, nos ayudaremos de un ómetro que seleccionaremos en la escala más adecuada según los datos técnicos del fabricante. Los datos obtenidos deben encontrarse dentro de los valores estipulados, ya que si son menores o mayores,
Cuando el vehículo se desplace, encenderán la luz testigo desconectándose el sistema. Para realizar las siguientes operaciones, desconectaremos previamente la batería y seguidamente el conector de la centralita. Colocando el ómetro entre las vías 24 y 26, observaremos el valor de la resistencia del captador de la rueda delantera derecha. Entre las vías 8 y 9 de la rueda delantera izquierda. Entre las vías 11 y 21, la trasera derecha. Y en las vías 6 y 4, la trasera izquierda. Para la verificación de esta prueba con una mayor exactitud de diagnóstico, es aconsejable su realización en dinámico, con el vehículo en movimiento, como veremos más adelante. La siguiente verificación es la del estado de las electroválvulas. Al igual que en los captadores, la unidad debe recibir una señal eléctrica por cada negativo de electroválvula, reconociendo con ello que no están cortadas. Verificación de la continuidad de las electroválvulas. Para comprobar la continuidad de las electroválvulas, conectaremos el ómetro entre el 30 de su relé y el negativo de cada una de ellas. 2, 18 y 35. El valor reflejado por el ómetro debe ser el indicado por el fabricante, de 0,8 a 1,8 ohmios, no debiendo aparecer ninguna cortada, en cuyo caso deberemos sustituir todo el grupo hidráulico. Ya que su ubicación es interna y por lo tanto no tienen desmontaje y sustitución por parte del mecánico reparador. Otra de las comprobaciones a realizar es la de la continuidad de los relés de las electroválvulas y de la bomba de retroalimentación. Como ya hemos explicado anteriormente, la unidad utiliza el mismo procedimiento para determinar si estos están cortados. Verificación del relé de las electroválvulas. Para la verificación de la continuidad del relé de las electroválvulas, conectaremos el ómetro entre las vías 1 y 27 del conector de la unidad de control. En ese instante, el ómetro indicará el valor de la resistencia, siendo este normalmente entre 40 y 70 ohmios. Verificación del relé de la bomba de retroalimentación. Conectaremos el ómetro entre las vías 1 y 28 para la verificación de la continuidad del relé de la bomba de retroalimentación. En ambos casos, si en alguno de ellos el ómetro indica infinito, deberemos sustituir el relé. Con las verificaciones realizadas hasta el momento,
podemos determinar cuál es la causa por la que el vehículo mantiene encendida la luz testigo una vez arrancado. Pero todas las anteriores verificaciones pueden ser correctas y encontrarse la avería cuando el vehículo se ponga en movimiento. En esta fase, la unidad de control verifica la actuación de los captadores y activa eléctricamente el relé de la bomba de retroalimentación y de las electroválvulas. Chequeos en movimiento. La verificación que realiza a los captadores es la tensión generada por estos. Comprueba que sea la correcta y no se encuentre ninguno en cortocircuito. Tengamos en cuenta que la verificación de la continuidad de los captadores realizada anteriormente no implica que a la hora de generar corriente, el captador genere una tensión inferior o superior por problemas internos, o incluso que se corte. Verificación de los captadores. Para ello, colocaremos el voltímetro en todos y cada uno de los captadores. 24 y 26, 8 y 9, 11 y 21 y 6 y 4. Teniendo en cuenta que deberemos ajustarlo en corriente alterna. Para realizar esta comprobación, podemos utilizar una caja de conexiones, la cual nos facilitará la toma de mediciones desde el interior del vehículo. Esta misma verificación la podemos realizar con la ayuda de un osciloscopio que nos irá reflejando en todo momento la señal generada por cada uno de los captadores. Observando cómo la tensión irá aumentando progresivamente a medida que vayamos desplazándonos más rápidamente con el vehículo. Si la tensión generada por alguno de estos fuera mayor o menor que la memorizada por la unidad, factor suficiente para iluminar la luz testigo, deberemos tener en cuenta si los captadores del vehículo llevan o no regulación, ya que si no la llevan, deberemos sustituir dicho captador. O si por el contrario, estos llevan regulación, deberemos verificar el ajuste de distancia existente entre el captador y su corona correspondiente, agregando o quitando arandelas de ajuste, teniendo siempre en cuenta el valor de distancia estipulado por el fabricante, el cual suele estar entre 0,3 y 1 milímetro. Verificación de la bomba de retroalimentación. Al mismo tiempo, la unidad de control activa el relé de la bomba de retroalimentación, verificando su puesta en marcha por la vía 14. Debido a que es un control por parte de la unidad y no lo podemos simular, verificaremos la actuación de la bomba y la instalación eléctrica. Realizaremos un puente entre el 87 y el 30 del relé,
En ese momento, la bomba se pondrá en marcha. Y colocando un voltímetro entre la vía 14 y una buena masa, debemos obtener la tensión de batería. Si estos valores son correctos y el sistema antibloqueo no actúa, el problema lo tendremos localizado en la unidad de control, que no activa el relé en su fase de disminución de la presión. Verificación del relé de las electroválvulas. Para terminar el chequeo en dinámico, comprueba la activación por parte de la unidad de control del relé de las electroválvulas, verificando con ello el consumo de cada una de ellas por si se encontrase alguna en cortocircuito, además de recibir por la vía 32 este positivo, ya que sin su activación, la unidad de control reconocería una masa. Y activa las fases de mantenimiento y disminución de la presión en cada una de ellas. Al igual que en la anterior comprobación, debido a que es un control realizado por la unidad, verificaremos la alimentación a las electroválvulas y la instalación eléctrica. Realizaremos un puente entre el 30 y el 87 del relé de las electroválvulas. En ese instante, colocando un voltímetro entre cada negativo de electroválvulas y una buena masa, nos debe indicar la tensión de batería. Al mismo tiempo, colocando el voltímetro entre la vía 32 y masa, también debe indicar la tensión de batería, observando con ello que tanto la instalación como las electroválvulas no están cortadas. Si a pesar de ello el sistema antibloqueo no se activa, es problema de la unidad de control, la cual no comanda a cada electroválvula según las informaciones recibidas por los demás sensores. A todas las señales mencionadas anteriormente debemos agregar la información del interruptor de freno, la cual utiliza para verificar si la deceleración o bloqueo de la rueda es debida a la acción de frenado. Para su comprobación, colocaremos el voltímetro entre la vía 25 y una buena masa. Accionando el pedal del freno, el voltímetro nos debe indicar la tensión de batería. Si este valor no es correcto, deberemos verificar el estado del interruptor de freno o la instalación eléctrica del mismo. La señal del alternador, que es sustituida en algunos casos por el manocontacto de presión de aceite. Esta señal, que utiliza para reconocer la puesta en marcha del vehículo, también la verificaremos colocando el voltímetro entre la vía 15 y una buena masa. Cuando arranquemos el vehículo, el valor de la tensión de carga nos debe aparecer en el voltímetro. Si el valor no es el correcto, deberemos verificar el circuito de carga del vehículo. Y por último, la luz testigo del antibloqueo, la cual viene controlada por la propia unidad de control. Si el comportamiento del sistema es el correcto,
la unidad no permitirá el cierre a masa de la luz testigo. Por lo tanto, esta permanecerá apagada. Para su verificación, colocando un voltímetro entre la vía 29 y una buena masa, debemos obtener la tensión de batería. Si por el contrario existe una avería que desactiva el sistema, la unidad permitirá el cierre a masa de la luz testigo, indicando entonces el voltímetro 0 voltios. Otro factor muy importante a tener en cuenta es la verificación del diodo de la lámpara de control, ya que tiene la misión de encender la luz testigo cuando falle el relé de las electroválvulas. Para su comprobación, con la unidad desconectada, colocaremos un ómetro polarizando el positivo en la vía 29 y el negativo en la 32. En ese momento, el ómetro debe indicar entre 600 y 1100 ohmios, y con la polarización inversa, infinito. Con estas verificaciones al sistema, debemos haber reconocido la causa de la avería, tanto si su actuación era nada más arrancar el vehículo y desactivarse el sistema antibloqueo, o si por el contrario, ocurría cuando éste se desplazase. Para terminar el ciclo de comprobaciones, realizaremos una prueba hidráulica al sistema, la cual nos determinará de una manera clara la correcta actuación de las electroválvulas, pero teniendo en cuenta que el sistema que estamos analizando, según las verificaciones anteriormente realizadas a las electroválvulas, tiene un consumo de 1,9 amperios en la fase de mantenimiento de la presión y 4,5 amperios en la fase de disminución de la presión. Para ello, nos ayudaremos de unos manómetros de presión, los cuales conectaremos a cada una de las pinzas de las ruedas delanteras del vehículo. Y para las traseras, si el sistema es de 4 canales, conectaremos un manómetro a cada rueda. O si por el contrario el sistema es de 3 canales, bastará con colocar un manómetro en una de las 2 ruedas. Seguidamente, una vez sangrado el circuito y desconectada la unidad de control, haremos un puente entre el 30 y el 87 del relé de las electroválvulas, alimentando así a las mismas. A continuación, colocaremos una resistencia de 4,5 ohmios y 20 vatios en serie con el negativo de la electroválvula delantera izquierda, en este caso, la vía número 2 del conector de la unidad. Iremos accionando el pedal del freno, con lo que observaremos que la presión de los manómetros va aumentando progresivamente. Con un desplazamiento de medio pedal, derivaremos con la resistencia en serie la vía número 2 a masa. En ese momento, si continuamos accionando el pedal, debemos observar que la presión aumenta en todas las ruedas, excepto en la delantera izquierda, que en este caso se encuentra en la fase de mantenimiento de la presión. Esta misma verificación la realizaremos en todas y cada una de las electroválvulas. En el caso que nos ocupa, vías 35 y 18 de la unidad de control, observando cómo el comportamiento de todas ellas es el correcto. Del mismo modo, colocaremos una resistencia de alrededor de 2,4 ohmios y 20 vatios en serie en cada una de las vías anteriormente mencionadas. Cuando tengamos una determinada presión en el circuito y dependiendo de la electroválvula que excitemos, observaremos cómo la presión en dicha rueda desciende, puesto que con esta verificación
hacemos entrar a la electroválvula en la fase de disminución de la presión. Con estas verificaciones, tendremos la certeza de que el sistema hidráulico del conjunto funciona perfectamente.